Uncharted no llega al videojuego, pero es una aventura clásica entretenidísima. ¡Joder, qué susto! No deberías jugar con niños grandes, porque te voy a dar en buena deusen bienveniden. ¿Qué? ¡Ah, mierda! Ya ni me acuerdo de cuándo empezamos a hablar de que iba a hacerse una película de Uncharted, la conocida saga de videojuegos de Naughty Dog que hemos podido jugar desde PlayStation 3 hasta PlayStation 4 y ahora PlayStation 5 con la actualización del 4 y el legado perdido. Bueno, es que han pasado, creo que han sido 6 directores por el proyecto y Mark Wahlberg ha pasado de ser Nathan Drake a ser Victor Sullivan. O sea, ese es el nivel del cambio, o sea, del paso del tiempo desde que las oficinas de Sony dijeron: tenemos que aprovechar esta franquicia que nos ha vendido un montón de videojuegos para vender un montón de entradas y de paso un montón de videojuegos y ya, ¿por qué no?, un montón de consolas. Finalmente, el que se sentó en la silla de director y no se fue, a diferencia de los 5 anteriores, ha sido Ruben Fleischer, director de Venom. Y por si acaso Fleischer no era suficiente para tirar del carro del todo, a pesar de que Venom ha sido una de las películas más taquilleras de Sony, con probablemente las peores críticas también de Sony de los últimos años, hicieron la llamadita a su, ya obviamente, actor número 1, Tom Holland, para decirle que si le apetece, bueno, pues ponerse en la piel de este cazatesoros. Si habéis estado un poco al tanto de las últimas entrevistas que ha dado Tom Holland, en realidad el papel le llega porque él ofrece a Sony una especie de reinvención de James Bond, un poco contando los orígenes, y Sony le dice que ni de coña por ahí, pero le dicen: ¿y de Nathan Drake? Así un poco para salir de ese pantanoso terreno que es las adaptaciones de videojuegos, porque si intentas repetir lo que ya has jugado, es muy difícil que el espectador tenga la misma sensación o la misma buena sensación concretamente de haber sido tú el protagonista de la historia, el que ha manejado al personaje por esa aventura. Entonces, pues han preferido desmarcarse un poco por ahí y decir: bueno, pues os vamos a enseñar un poco la parte que solo hemos visto en ligeros flashbacks en los videojuegos, e incluso nos los vamos a pasar un poco por encima para contar la historia que queremos contar, que es básicamente una historia de desconfianza. O sea, los protagonistas son los 2 personajes que ya conocemos de sobra por los videojuegos de Uncharted, Nathan Drake y Victor Sullivan, o Sully para los amigos, que son 2 cazatesoros que al principio de la película no se conocen de nada hasta que Sully busca a Nathan, a un jovencísimo Nathan que jamás se ha puesto a buscar un tesoro, salvo por ciertos escarceos con los mapas y los misterios con su hermano, allá por cuando estaban en el orfanato. Le busca porque básicamente Sully tiene algún tipo de relación con el hermano de Nate, que está desaparecido. Le está ayudando a buscar el famoso tesoro de Magallanes y cree que Nate va a poder recoger el testigo de su hermano y pues llevarle a donde esté el botín. Nate obviamente tiene muchas preguntas porque ¿quién es este señor? ¿De qué conoce a mi hermano? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el gusanillo de eso, de la aventura, le pica demasiado y pues dice: venga, vamos para adelante. Pero Nate, digamos que todavía es un poco naif, un poco inocentón. Entonces se va a tener que dar cuenta de que, bueno, pues la vida del cazatesoros a veces no es el camino del bien. Al final no te puedes fiar de nadie, sobre todo en el mundillo este en el que hay oro y reliquias de valor incalculable en juego. Entonces es un poco eso, si en los videojuegos de Uncharted ya tenemos una amistad muy sólida entre Victor y Nate y un poco un dúo dinámico maravilloso, aquí es un poco cómo surge este dúo dinámico. También en los videojuegos sabemos que, bueno, siempre hay que tener un pelín de desconfianza hacia Sully, pero es un personaje que obviamente se hace querer, a pesar de que, bueno, pues al pobre Nate se la juegue 1, 2 y 20 veces. Pero bueno, a tortazos también aprendemos. La película se basa muchísimo en la química entre Tom Holland y Mark Wahlberg, y la verdad es que a ese respecto está
están muy bien. O sea, los dos tienen, pues eso, hacen una buddy movie súper entretenida en la que se recogen los chistes, se lo devuelven, tienen muchísimo carisma y sientan las bases del Nathan Drake y del Victor Sullivan que conocemos de los videojuegos. Todavía les queda muchísimo camino para llegar a ellos, sobre todo a Tom Holland. Como todo lo que hace, está volcado al 200% en el personaje. Más yo creo sabiendo que, un poco como le pasaba con Spider-Man, el personaje de Nate es muy, muy, muy querido, ha sustentado 4 juegos de la saga principal, más el juego de PS Vita, bueno, digamos que es uno de los personajes más importantes de la historia de PlayStation y obviamente sabe que se estaba metiendo en unas botas bastante grandes. Claro, es un riesgo cuando tenemos absolutamente la imagen del Nathan Drake de los videojuegos, hacer el salto de fe que supone imaginárnoslo mucho más joven, mucho más inexperto y sobre todo mucho más Tom Holland. Quiero decir, acabamos de verle otra vez como Peter Parker en Spider-Man No Way Home hace semanas y digamos que por mucho que haya hecho el esfuerzo él y también la película de romper con la imagen de Peter Parker, es imposible. O sea, no es que Holland tenga solo una interpretación, evidentemente no. O sea, le hemos visto en Lo Imposible, le hemos visto en El Corazón del Mar, en Cherry. A ver, tiene muchísimo potencial y realmente ya digo que lo intenta muy fuertemente, pero es que es verle la cara de Tom Holland y dices, es que es Peter Parker jugando a la búsqueda del tesoro. Es bastante fascinante cómo la película busca constantemente una razón para ponerle una bebida alcohólica en la mano y que la beba en plan Hidalgo, supongo que como recurso para decir, no, de verdad, que no soy vuestro amigo y vecino, que soy un tío guay, que sabe hacer virguerías como un bartender profesional, que puedo mirar a las chicas como, qué guay, pero en realidad es que sigue teniendo esa carina de, oh, es que está monín. Las comparaciones son odiosas, pero es que evidentemente en una película de Uncharted vas a estar pensando, si has jugado al videojuego vas a estar pensando constantemente en el videojuego. Y yo creo que incluso si no has jugado, te va a resultar muy difícil separar al Tom Holland de Peter Parker del Tom Holland de Nathan Drake. Era una apuesta arriesgada y quizás no ha sido la mejor elección, sobre todo teniendo en cuenta que Tom Holland está ahora mismo en la cresta de la ola y estamos un poco, no voy a decir hartos de verle, porque no, pero sí que le tenemos muy visto recientemente y le tenemos muy visto en un personaje muy carismático. Entonces, las diferencias más allá de su acercamiento al alcohol, no las hay tantas. Y claro, eso acaba pesando. O sea, los puristas de Nathan Drake van a decir, not my Nate. Vamos a ver, hay que tener en cuenta también que es eso, que es un Nathan Drake que no está en el mismo punto que en los videojuegos. O sea, de verdad, es un chaval muchísimo más joven que ya llegará. O sea, la idea es que nos rellenen ese hueco. Y de nuevo, volviendo otra vez a la química con Victor Sullivan, la verdad es que esa funciona a las mil maravillas. Entonces, eso que parecía muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que tienes a Mark Wahlberg al lado, que por cierto, Mark Wahlberg está muy bien como Victor Sullivan, está muy bien, tiene mucho carisma, agarra los chistes sobre el tema de ser el viejo con mucha elegancia, realmente es una sorpresa. Y con Tom lo llevan muy bien. Entonces, como protagonistas, funcionan. ¿Nathan Drake al 100%? No. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que nos ha costado llegar a poder hablar de una película terminada de Uncharted, cojamos las cosas con la mayor positividad posible. Hay una cosa que me daba un poco de miedo por los trailers y es que creía que iba a haber demasiado humor de no. Y por suerte, en realidad los 3 chistes que hay por el estilo están en los trailers. Luego en la película es todo mucho más natural, hay muchísimo tira y afloja entre Nate y Sully, que sale solo, no necesitas los típicos chistacos de tienes Tinder en el móvil, tienes muchas aplicaciones abiertas, es como, no se basa tanto en eso y eso está muy bien.
porque de verdad que tenía muchísimo miedo de que esto acabara siendo un festival de cuñados y por suerte no lo es. Respecto a la película en general, pues mira, un sorpresón, porque es una película de aventuras clásica, total, de las que yo creo que cada vez que viene algo parecido digo lo mismo, creo que lo dije en Jungle Cruise, no me acuerdo cuál es la anterior que lo dije. Lo que me gusta de verdad, que recuperen el género de la búsqueda del tesoro, literalmente la búsqueda, y hay algunas escenas que dices, podría aparecer Nicolas Cage por ese mismo pasadizo buscando otra cosa y no nos podría sorprender. Una película gigantesca en la que empezamos en Nueva York y vamos a Barcelona, y de Barcelona vamos a no sé dónde, y de no sé dónde vamos a no sé qué, siguiendo pistas de un diario o de un mapa o de algo que hemos visto en una pared, resolviendo acertijos, pegando un par de tortas de vez en cuando y teniendo pues momentos de acción absolutamente demenciales y una fantasmada descomunal que son también un poco el sello de identidad de los videojuegos. Ya lo hemos visto en el tráiler, pues es que la escena del avión, de Nate colgando del cargamento del avión en medio del aire, es que podría haberle pasado... Bueno, es que en Uncharted 2 empezamos colgando de un tren en un desfiladero. Entonces, la película es como si hubieran cogido todos los puntos clave de los videojuegos y los hubieran juntado en una especie de Uncharted Origins. Tenemos escenas de acción descomunales que están muy bien rodadas, te ponen un poquito los pelos de punta y ayudan a que, bueno, pues eso, si en algún momento a lo mejor la trama pierde un poquillo de ritmo, te vuelven a subir. Tenemos eso, búsqueda del tesoro, maravillosa, vamos a soltar datos de temas históricos, en algún momento tendremos que analizar cómo los españoles nos hemos vuelto los nuevos rusos, los nuevos alemanes, y somos el villano por excelencia de las películas últimamente, porque ¡ay, la codicia de la época de la conquista! ¡Ay! Pero bueno, ahora vuelvo a eso porque tengo que hablar de Antonio Banderas, pero tenemos también emboscadas, en las que, por cierto, este Nathan Drake todavía no tiene esa facilidad para cargarse a 30 personas con un par de pistolas y 2 granadas. Este Nathan Drake incluso pide perdón si da un golpe a alguien. Cosa que el Nathan de los videojuegos, ¿no? El Nathan de los videojuegos te deja un reguero de cadáveres, en defensa propia, evidentemente, pero bueno, oye, el que venga detrás que arre, que yo tengo que llegar al tesoro. Aquí no, aquí, bueno, pues pega mamporros y tal, pero es muy tremendamente en defensa propia y es muy de, bueno, te voy a dejar inconsciente, por si acaso. Y si te mueres es porque te has chocado tú o porque te has caído tú, yo no he tenido nada que ver. Si es que tenemos hasta los típicos momentos película de Indiana Jones en la que sale el globo terráqueo y el avioncito llevándote de un destino a otro. Es que es pura peli de aventuras, pero pura peli de aventuras de 2022, pues con un personaje que reconocemos, con una dinámica que también eso, que nos resulta conocida y que no echamos mucho de menos, que eso es lo que me pasa muchas veces con las películas basadas en videojuegos. Esa sensación de en alguna escena, sí que hubo una concretamente que dije, me falta el mando en la mano. Digamos que la historia va lo suficientemente ágil y los personajes se mueven con el carisma suficiente como para que el espectador pueda pasar a un segundo plano y dedicarse a disfrutar. Un poco quizás lo que le pasaba a la Lara Croft de Alicia Vikander, que sí que, más que querer emular excesivamente al videojuego, quieren hacer una peli basada en un videojuego, pero no los híbridos que a veces parecía quedar. Y que vuelva a recordar lo que mola en este tipo de películas. Este tipo de películas en las que hay este agujero, ¿qué será? Voy a meter a ver si esto es una puerta o me va a salir una trampa, tal. Es que son muy divertidas. Y aunque en realidad todo esto es el show de Nate y Sully, sí que tenemos más conexiones con los videojuegos. Tenemos a Sofía Ali, que hace de Chloe Fraser, la protagonista, por ejemplo, de Uncharted del Legado Perdido, que si no lo habéis jugado, os lo recomiendo porque es maravilloso y ojalá pudieran seguir por ahí, porque yo me los jugaba encantado de la vida. Chloe es, digamos, como la tercera rueda de este grupo. De nuevo, pues hay que
desconfiar de todo lo que hace, porque también, bueno, pues como todos los cazatesoros, se guarda sus ases en la manga, etcétera, etcétera. A pesar de que Sophia Ali está bien, o sea, Sophia Ali hace un personaje que me recuerda bastante a la Chloe de los videojuegos, sí que me queda un poco a medio cocinar. Igual que el personaje de Tati Gabriel, son los dos personajes femeninos más importantes de la película. En la película peca un poco de personajes intercambiables, como que quizás Chloe un poco menos, pero bueno, al final de la aventura tampoco te termina de quedar muy claro si es un personaje que te gustaría seguir viendo o no, o si tienes muy claro de qué va, a pesar de que tengan algún guiñito a su pasado, tal. Es como se han centrado tanto en Nate y en Sully que el resto están ahí un poco porque, bueno, pues porque no pueden ser solo Nate y Sully. Y eso que, por ejemplo, Sophia Ali tiene también muy buena química con los dos protagonistas. Y luego, por ejemplo, tenemos a Antonio Banderas, que sí que recupera un poco un registro que ya hemos visto otras veces para hacer de Moncada, el villano de la película. Pertenece a una familia española que cree que el tesoro de Magallanes es suyo por herencia y, obviamente, si los cazatesoros a veces tienen que recurrir a métodos poco ortodoxos para conseguir los tesoros, pues este señor evidentemente más. Es un Antonio Banderas que ya hemos visto y tampoco tiene un montón de escenas para brillar, pero bueno, pues siempre le da ese punto de clase de Antonio Banderas que oye, siempre hay que agradecer que se haya sumado a una película como esta. Una cosa muy chula, además, que tiene la película es que buena parte de la trama transcurre en Barcelona y está bastante bien aprovechada. O sea, tenemos persecuciones por zonas conocidas, el plano obviamente necesario de la Sagrada Familia para que nadie se pierda, no saca sevillanas porque sí, beben Rioja, hay una pata de jamón en la mesa. La parte española, salvo por el hecho de que somos los malos, la verdad es que muy guay. No es la típica película que te vaya a pasar a la historia, pero sí que te da una aventura que dura menos de 2 horas, lo cual es, de verdad, maravilloso, que no para porque están todo el rato de aquí para allá en busca del tesoro y que de verdad sí que creo que planta las semillas para que si quieren continuar con más películas, y las escenas postcréditos parecen indicar que sí, por cierto hay 2 y no tenemos que esperar hasta el final de los créditos, por suerte, realmente tienen material para jugar. O sea, pues Tom Holland crecerá y puede hacer de un Nate cada vez más maduro. De Mark Wahlberg ya digo que no tengo absolutamente ningún tipo de queja. Entonces, yo estoy encantado de que puedan coger y llevarnos a otros escenarios y buscar otras reliquias e indagar a lo mejor un poco más en los personajes que no han tenido tiempo, como puede ser Chloe, faltan otros personajes de los videojuegos por salir. Realmente es muy buena materia prima y realmente como película, teniendo en cuenta que venimos de un camino muy tortuoso, con muchos directores y una dificultad enorme para encontrar la historia y el tono y todo un poco que justificara por qué hay que hacer una película de Uncharted cuando los videojuegos de Uncharted ya son películas maravillosas de aventuras, pues creo que han hecho un gran trabajo. Estamos en ese punto de que, o sea, podría haber salido mucho peor, teniendo en cuenta cuál es el historial de las adaptaciones de videojuegos. Y si os preguntáis si podéis ir a ver la película sin haber jugado un solo videojuego de Uncharted, por supuesto, porque no os deja de ser un poco una historia de origen, en el que os van a contar la infancia de Nate. Toda la película se basa en cómo cuando Nate encontró a Sully, o más bien al revés. Entonces es un buenísimo punto de partida y de hecho, obviamente, la película está un poquito hecha para que, si no has jugado los videojuegos, te pique el gusanillo. Y obviamente es que sería una buenísima decisión porque los videojuegos son maravillosos. Es que Naughty Dog no deja de hacer obras maestras y Uncharted es una de ellas.